Habló las declaraciones que había hecho antes este juez que lleva casi un mes al frente de la causa. Antes estaba el juez Guido Otranto. Siempre había sido como más escuetas, más puntuales sobre alguna cosa particular. Lo vimos cuando salió de la morgue después de que se encontrara el cuerpo en el río Chubut, que le hizo una nota ahí Nacho Otero en Esquel. Habló la semana pasada cuando terminó la autopsia, que el dijo... viernes a la medianoche. Claro, que dijo, ¿te acordás esas pocas palabras? Pero que lo que trató por lo menos de llevar un poco de luz y decir no hay golpes, o por lo menos no han detectado los peritos golpes en el cuerpo de Santiago Maldonado. Lo que pasó hoy es que dio entrevistas a distintos medios y avanzó en algunas explicaciones, dudas, trascendidos que había. Uno de los puntuales, si querés, o uno de los temas que estuvimos hablando todos en las últimas semanas es el testigo E. ¿Qué dijo el juez? El testigo E no existe en la causa, nunca declaró. En efecto, como veníamos contando nosotros, el testigo E, que es una persona de 19 años, miembro de la comunidad de Cuyamen, ahí en Esquel, que declaró, pero no en la causa de habeas corpus, ni en la causa de desaparición forzada. ¿Dónde declaró? ¿En qué contexto declara este testigo E, que es un testigo de identidad reservada, ante organismos de derechos humanos, ante la APDH? Ese testimonio que él da ante los organismos en septiembre es recuperado después para hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto tiene valor jurídico? No. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que revisa y eleva después ante la Corte los casos que considere, lo hace una vez que están agotadas todas las instancias en la justicia local, en este caso la justicia argentina. Es decir que este testimonio sí está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no forma parte del expediente que tiene este hombre, que es el juez Geral. Bueno, si nos ponemos precisos y tenemos que decir que sí forma parte, ¿por qué? Porque después esa presentación que hacen los organismos de derechos humanos ante la comisión es incorporado el expediente. Inclusive en ese momento le piden al juez que estaba a cargo de la causa, que era Otranto, que hiciera una presentación ante la comisión respecto de cuál era el estado de la causa, de habeas corpus y demás. ¿Cuál es la diferencia clave, concreta? Es que el testimonio, o sea, el testigo no declara en la causa. Al no declarar en la causa no tiene valor jurídico para la causa. Ajá. Inclusive el juez Geral abundó sobre este punto y dijo que no le había tomado, o sea, que él no lo había tomado como parte de la causa porque no podía saber de la veracidad de los dichos de este testigo y que además no había declarado en el contexto de la causa. O sea, el testigo E existe. No declaró ante el juez, declaró ante la comisión, ante los organismos de derechos humanos que después remitieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está incorporado en el expediente, pero nunca declaró ante el juez Geral. Por lo tanto, no tiene valor jurídico. Excelente resumen, Mario. Te voy siguiendo porque son muchos puntos y está bueno ratificarlo para poder entender, ¿no?, la trama de todo esto. Si prestamos atención a lo que dice hoy el juez y además recuperamos lo que en su momento dijo este testigo, entendemos por qué el juez no le dio tampoco validez. Porque ¿qué es lo que dice este testigo? Él lo que cuenta ante los organismos es su versión de lo que ocurrió el 1 de agosto. ¿Qué dice? Que ellos estaban en el corte, que escapan perseguidos por gendarmería, que en un momento están cruzando el río, que él lo llevaba, intenta ayudarlo a Santiago a cruzar el río tomándolo de la mano, mientras gendarmería les disparaba, sí. Que en ese momento entran en una parte más profunda del río por la que necesitaban nadar algunos metros, que Santiago intenta pero no puede, entonces en un momento le dice: Peñi, siga usted que yo me vuelvo, que él ve que Santiago vuelve a la orilla, que nunca termina de cruzar el río y que cuando llega a la orilla intenta esconderse en algunos arbustos y que él entonces después ve como gendarmería lo golpea, lo agarra y lo sube a un unimog. Esto es lo que declara este testigo de identidad reservada, llamado testigo E por los organismos, cuyo testimonio forma parte de una presentación que hacen los organismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo llamativo es, si es un testimonio importante, es un testimonio clave, sobre todo en lo que tiene que ver con lo previo a la muerte o a lo que pasó con Santiago Maldonado, es llamativo que el juez todavía no lo haya citado a declarar para que ese testimonio que está en el expediente, que no tiene valor jurídico, cuando el juez le tome declaración, tenga valor jurídico. Lo que pasa es que ahora ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en ese momento de la declaración en septiembre,
o sea, la causa de habeas corpus tenía una razón, no había cuerpo, o sea, no sabíamos que... Tampoco sabemos hoy qué fue exactamente lo que pasó porque hay que esperar 15 días a los resultados de la autopsia que nos van a decir cuándo y cómo murió Santiago Maldonado. Pero lo que explicó hoy el juez es que por las características de ese testimonio y por el contexto de la causa y por todas las otras testimoniales que ya existen, o sea, habrá tenido el juez determinadas variables para entender que ese testimonio no era necesario o que más que guiarlo a la investigación podía desviarlo. Es decir, un testimonio que fue importante en su momento mientras se lo buscaba Santiago Maldonado, porque no había cuerpo. Ahora la situación cambió. Claro. Además, Mario, recordemos, por ejemplo, que en esa misma causa está el testimonio de Matías Santana, que Matías Santana declaraba una cosa más o menos parecida. Matías Santana es este joven de la comunidad que contó que vio con los binoculares cómo se llevaban a Santiago miembros de Gendarmería y demás. O sea, que había declaraciones en ese sentido, tal vez con menos precisiones, pero había declaraciones en ese sentido. De hecho, el juez Geral en lo que insiste hoy es que él vuelve a rastrillar al río, vuelve a buscar en el río, porque hay un testimonio de un prefecto de Bariloche, de un miembro de la prefectura, que es buzo, que le dice, doctor, es necesario volver a buscar, a rastrillar en el río. ¿Y por qué en esa zona? Porque esa es la zona que, según los testimonios, era el lugar por el que habían cruzado. Claro. Dicen inclusive que la búsqueda empezó un poco más arriba. Esto es en lo que insiste hoy el juez. Y es cierto que desde un primer momento, inclusive al juez anterior, a Otranto, la prefectura le había marcado y le había insistido con que había que buscar 1, 2, 3, 20 veces en el río por las características de ese río y porque una búsqueda que diera negativa no quería decir que no pudiera haber un cuerpo allí. Bueno, de hecho fue lo que pasó, ¿no? Bueno, es decir, habían rastrillado ese lugar. Otras veces y en este nuevo rastrillaje, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, finalmente encontraron ese cuerpo que terminó siendo el de Santiago Maldonado. Claro.